Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. ¿Cómo entra el mundo mexica o el mundo totonaco o el mundo de los grupos nahuas de alrededor del Valle de México? ¿Cómo van entrando a eso? Eso es lo que es fascinante. Y eso es lo que coincide maravillosamente con que Fray Pedro de Gante, que él llega con Fray Juan de Tecto y con Fray Juan de Ahora, bueno, son flamencos, pero ya sabes, les tradujimos los nombres. Claro. Entonces, estos tres, y sobre todo Fray Pedro de Gante, le escribió una carta a Felipe II, que además eran parientes, es su sobrino, él ya está como heredero en 1526. Han pasado 5 años de la conquista de Tenochtitlán, y le está narrando cómo se dio la fiesta de Navidad, él en San José de los Naturales. Él, lo primero, si te fijas así, si queremos ser muy técnicos, me van a decir mis colegas, las primeras debieron de haber sido en Texcoco, porque Fray Pedro de Gante, que es una gran figura, ahorita te digo por qué, se fue a Texcoco porque estaba epidemia muy fuerte en Tenochtitlan. Sin embargo, por esta carta, pues ya es documento, habla, ¿no? Claro. Entonces, esa carta que es una belleza porque le está narrando la cantidad, la afluencia que tuvo del mundo indígena a lo que era en la iglesia de San José de los Naturales, era una capilla en donde ahora está San Francisco. Para este México nuevo del siglo XXI, si ubicas la torre latinoamericana, ¿sí? Junto. Ok. Junto es la San Francisco y ya está, ya no existe San José de los Naturales, pero ahí estuvo y ahí vivió Fray 1526. Pedro. 26, okay. ¿sí? Puebla ni se ha fundado. No, ni existía. Lo que pasa es que estos monjes humanistas inmediatamente lo que hicieron fue ver quiénes eran, cómo vivían, en qué creían, qué hacían. Y en esa carta, Fray Pedro de Gante le narra a su sobrino, a Felipe II, que él se dio cuenta que para todo bailaban, para todo festejaban, que para las fiestas del Zohar Huitzilopochtli, pero para la guerra, para lo que fuera, ellos tenían una serie de rituales que implicaba canto y baile. Okay. Entonces, y luego él, por supuesto, se dio cuenta de qué manera se comunicaban, su escritura totalmente ideográfica, y dijo, de aquí me agarro. El más bonito documento que tenemos del principio del cristianismo, para mí, es el catecismo testeriano que hizo Pedro de Gante. El Padre Nuestro, el catecismo, con figuritas, como si fueran los códices. Algo totalmente didáctico, además, ¿no? Totalmente didáctico. Para los que hemos trabajado ante grupos, decimos, bueno, pero estos, qué maravilla, eran verdaderos grandes de la pedagogía, claro, de cómo adaptar. ¿Y qué fue lo que hizo? Se dio cuenta que los cantos eran importantes. A Huitzilopochtli, pues nada más tradujo nuestro Señor Jesucristo, las tonadas, cosas, etc. O sea, lo adaptaron. Lo hizo, exactamente. La fiesta es una adaptación. Una adaptación. De una fiesta de ¿sí? Huitzilopochtli. Y luego, claro, cada vez llega más toda esta cultura también hispana y se va abordando. Eso es el principio. De lo que fueron esas fiestas a lo que tenemos hoy, es otra hay cosa. 400, claro. 500 años. Claro, de y distancia. es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y ya pasando a Puebla, ya de 1526 nos podremos saltar a los 1531, que se funda Puebla, y bueno, pues por una colonia importante española, ¿no? Claro. Y ¿cómo se tendrán registros de cómo eran las primeras Navidades? ¿Eran igual que en México, en la Ciudad de México? ¿O? Ahora sí que por deducción, porque los documentos son son tardíos, por 2 razones. Una, debieron de haber sido los franciscanos desde un principio, porque es una fundación presionada por franciscanos, sí, claro. Entonces debió de haber sido allí. Y por otra parte, porque al momento de la fundación,
en primer lugar, el grupo de colonos españoles que se asienta a los 33 o los que fueran, porque luego cambiaron por la inundación y se movieron de lugar y todo eso. Bueno, pero esa lista Pero famosa eso que exactamente tuvo que haber tenido su Pascua porque es parte de la liturgia y tuvo que haber aquí un sacerdote. Pero si tomas San Francisco, sí, aunque hubiera sido una iglesia con puros troncos y palma, sí. Ahí también tenían los franciscanos la obligación de atender al grupo de tlaxcaltecas, así como huejotzingas y cholultecas, que vinieron a ayudar a la fundación de Puebla, porque se quedaban una semana o 15 días y se regresaban. Fue un acuerdo que se hizo con los caciques indios para que vinieran a ayudar en calidad de lo que se llama indios de servicio. Venían a pagar digamos, el impuesto al rey en vez de dárselo al rey. Ayudando a edificar la ciudad. Ayudando a edificar, porque fue orden real. Okay. La orden de edificar Puebla como una ciudad de españoles y para españoles. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, si podemos decir que esa tradición de la Navidad es desde el principio. Desde el principio. Desde la primera llegada de los españoles y de la fundación de la ciudad. También hay que considerar que Puebla no fue obispado al principio. Nuestro obispado es Tlaxcala. Era en el Tlaxcala. carolense de Tlaxcala se funda en 1527, antes de Puebla. Años después, en 1543, la pasa el obispo a Puebla. Entonces, a partir de allí ya se pasa todo el cabildo catedralicio y empiezan las actas a nombrar esa fiesta. Esa fiesta empieza a ser cada vez más organizada, más bella, porque los maestros de capilla que fueron en Puebla afamadísimos, que son los sacerdotes encargados de toda la música que era vital, empezaron a hacer las chanzonetas, empezaron a hacer villancicos, empezaron a hacer, y aunado a las pastorelas, que se cree que las inventaron los agustinos, y a lo que Pedro de Gante ya traía de México, aquí se fue armando una Navidad con una fiesta que se fue armando cada vez más grande. Y es a lo que voy, porque hablando de estas tradiciones, lo primero que a mí se me viene a la mente son las posadas, ¿no? Anda. Que las posadas son fiestas populares originarias de México, ¿correcto? Que se celebran durante los 9 días previos a la Navidad. Claro. O sea, del 16 al 24. Y tu papá lo describe de una manera maravillosa porque nos dice que eran 9 y que eran a nueve virtudes. Que Ajá, se iban, ¿no? sí, aquí las tiene. Humildad, fortaleza, desapego, caridad. ¿Es eso cierto? Porque también oí por ahí que eran 9 porque eran los 9 meses que la Virgen tenía al niño Jesús en gestación. Y bueno, son muchas, pero la historia nos dice que los primeros evangelizadores obtuvieron la indulgencia del Papa para la realización de 9 misas de aguinaldo. Y yo me puse a investigar qué era una misa de aguinaldo. Pues es una misa, a ver, tú me corriges, que se puede, que tiene cantos, pero también se puede comer. Sí. Y eso deriva en las posadas que se fueron adaptando, puede ser, decir, primero en las iglesias y luego en las casas, en los barrios, y se fueron entonces formando un poco parecido a lo que hoy las conocemos. ¿Es así? Yo creo que sí. En primer lugar, qué bárbaro, es que así como precisar me gustaría muchísimo más, bueno, hay expertos en esto, pero, por ejemplo, acuérdate que el chocolate era algo que entraba a la iglesia. Es más, tenemos, ¿cómo sabemos? Porque hay una serie de quejas de obispo en Chiapas, aquí estoy recordando, qué barbaridad, que no beban tanto allí, que las señoras no estén amamantando a sus hijos y bebiendo chocolate. Con eso te imaginas cómo estaba. Sí. Porque eran ceremonias tan largas y ellos acostumbrados a ese tipo de rituales largos que pues tenías que tonificarte y claro. El tonificador número 1 era el chocolate. Yo creo que de ahí apareció también el ponche. Además era una de frutas. ¿Sí? Ya después le vas a poner o no piquete. Ya ahora le ponen piquete y demás. Claro, sí es cierto. Ajá. Pero es un muy buen bebida para reconfortarte, sobre todo en el invierno. Bueno, el chocolate no se queda atrás. No, claro. Pero bueno, todo ese tipo de fiestas siempre las ves todavía en los pueblos. Hay un momento que estoy viendo de transición en que los padres los sacan al atrio.
Ok. Pero hubo una temporada, por lo que yo veo de que no se haga esto, dices, pues es que se hacía, si están saliendo leyes en que las cosas se hacían dentro del templo. Las famosas ordenanzas que vienen después, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hablábamos de Juan de Palafox y hablan de las ordenanzas que él vino a dictar ya como obispo de Puebla y puso cierto orden, pero tienes razón, pues ha de haber sido una mezcla, entre la mezcla de las costumbres indígenas, las nuevas de los españoles, una fiesta se puede decir nueva, ¿no? Claro. Con todas las tradiciones ha de haber sido, ahora sí que una mezcla muy, muy... Sui generis. Sui generis. Eso somos, ¿no? Sí, bueno, claro. Somos una mezcla maravillosa de varias culturas, básicamente las culturas mesoamericanas y la cultura hispana, entonces, y otras más, porque tenemos, por supuesto, negros, por supuesto, asiáticos. Claro. Sí, todo es lo que hace una amalgama maravillosa de México.